En la 1 dice, el metano presenta enlaces covalentes polares, pero la molécula es apolar y tiene geometría tetraédrica. ¿Por qué presenta enlaces covalentes polares? Porque cuando yo hago la diferencia de electronegatividades del carbono con el hidrógeno que están acá en la parte baja, si usted calcula la diferencia de electronegatividades, simplemente usted va a tener lo siguiente, ¿no? La diferencia de electronegatividades va a ser igual a 2,5 del carbono menos 2,1 del hidrógeno. Esto le va a dar 0,4. Como este valor que hemos calculado es diferente de 0, entonces se dice que la molécula es el enlace carbono-hidrógeno es polar. Es polar. Ahora, los cuatro son, dice acá, y tiene una geometría tetraédrica. Tetraédrica se puede decir porque como tiene 4 hidrógenos, el carbono va a tener 4 enlaces acá. O sea, más o menos va a estar así, ¿no? Bueno, no me deja escribir, solamente me va a dejar resaltar, no me deja dibujar, digamos. No puedo dibujar. Entonces, por esto, ¿no? Más por la diferencia de electronegatividad de 0,4. Entonces presenta enlaces covalentes polares, por ser diferente de 0. ¿Ahora sí entendió, señorita? ¿La 1? Sí, profesor, profesor, Dígame. una duda. Entonces, los hidrocarburos, en sí los hidrocarburos tienen enlaces covalentes polares, pero en sí son apolares. Así es, solamente el enlace es El covalente enlace polar. no es polar. Claro, pero la molécula es apolar. Ah, ya, profesor, en ahí estaba en duda. Sí. Y luego dice 3, ¿no? La número 2 es que el CO2 presenta una estructura lineal, presenta esto así. Y acá en los oxígenos le falta colocar electrones libres, porque recuerde que cada elemento debe tener 8 electrones, pero acá tienen 4 cada oxígeno, entonces le faltan 4 a él y 4 a él. Entonces eso hace 4 pares de electrones no enlazantes, ¿entendió? Sí, profesor. Ya, ahora la 3. Los enlaces químicos en el dióxido de carbono, que es el CO2, tienen mayor polaridad que en los enlaces presentes entre los átomos que presentan el metano. Bueno, acá habría que calcular la polaridad del CO2. Bueno, el oxígeno tiene 3,5. Entonces acá vamos a poner, ¿no? Diferencia de electronegatividad va a ser igual. 3,5 del hidrógeno, perdón, del oxígeno, menos 2,5 del oxígeno, del carbono, y eso me sale 1,0. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Los enlaces químicos en el dióxido de carbono tienen mayor polaridad que en los enlaces presentes en los átomos del metano, claro, mientras que acá en el dióxido de carbono es 1, acá es 0,4, entonces el del CO2 es mayor que el del O4, del CH. ¿Entendido, señorita? Entonces los tres son Sí, verdaderos, ¿no? Los tres son ok, verdaderos, ¿ya ves? Los tres son ok, verdaderos. profesor, Dígame. una consulta acerca de sobre las fuerzas las fuerzas de London cuando las moléculas son apolares y sus masas son mayores, o sea, se dice que tienen mayor fuerza o mayor polaridad que el puente de hidrógeno, No, jamás, jamás. porque hoy día mi profesor explicó sobre que mientras aumenta la masa, aumenta su polaridad en los que son apolares. Pero, pero ¿qué me estás evaluando? Mira, tú me estás evaluando, me estás diciendo que puente de hidrógeno, según tu proceso de teoría, puente de hidrógeno tiene menor energía que dipolo-dipolo, ¿sí o no? Que dipolo-dipolo. Y él tiene mayor energía, perdón, que London.
Y el hecho de que él crezca, claro, si uno va a crecer y el otro no va a crecer, le vas a ganar, ¿no? Eso sí, va a ocurrir. Pero es una condición muy, ¿qué te puedo decir? Muy condicional, ¿no? Que quiere que uno crezca y que el otro no crezca, ¿no? Pero acá todo crece igual, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, profesor, ¿podría resolver la pregunta 8 de los ejercicios de clase, por favor? Listo. Esta es la pregunta 8. ¿Estamos? Ah, no, la 9, profesor, disculpa. En el material estaba mal. Dice, las fuerzas intermoleculares son fundamentales para entender las propiedades físicas de las sustancias, como la polaridad, viscosidad y temperatura de ebullición. A continuación se presenta una tabla con datos de algunos compuestos moleculares. Acá están los datos, estamos, y me dice, ¿no? Que el cuadro, no lo voy a leer para que no te confundir. Dice, al respecto, indique la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, nada más. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Mirar el cuadro y resolver la 1, la 2 y la 3. Entonces, vamos con la 1. Dice, las moléculas de CH4 y O2 presentan débiles fuerzas de London, por ello tienen los menores puntos de ebullición. A ver, el metano tiene 16 de masa molar, a eso se refiere, ¿no? Y 32. Por lo tanto, el metano tiene 117 Kelvin de ebullición y el oxígeno 90. Entonces acá dice, las moléculas de metano y de oxígeno presentan las fuerzas débiles, entonces acá dice que es verdadero, ¿no? Que es verdadero. Correcto. ¿Se da cuenta, no? Correcto. Eso por su bajo punto de ebullición o por su bajo peso molecular de los dos, ¿no? Mientras acá hay 16, acá hay 32. ¿De acuerdo, señorita? Sí, Mientras más, profesor. mientras más pequeño sea el peso molecular, menor será su punto de ebullición. Mientras mayor sea su peso molecular, mayor será su punto de ebullición. Eso también tiene que tener en cuenta, ¿de acuerdo? 2. El etanol y el glicerol. Vamos a ver, el etanol y el glicerol. El etanol está acá y el glicerol. Bueno, 46 del etanol, su peso molar, y 92 del glicerol. Ambos son polares porque tienen al oxígeno en su composición. Pero como es más pequeño el etanol, tiene 2 carbonos, su peso, su temperatura es 351 Kelvin. Mientras que el propanol tiene 3 carbonos, mayor será su punto de ebullición. ¿Se da cuenta, no? Aumenta el peso molar, mayor punto de ebullición. ¿Qué dice? Presentan altos valores de punto de ebullición porque predominan el puente de hidrógeno. Ahora sí, mientras más tengan función a unir puente de hidrógeno, mayor es el punto de ebullición. Por ejemplo, mire este caso bien subgénero, ¿no? El agua, el agua, a ver, el agua, su peso molecular es 18, ¿entendido? Pero su temperatura de ebullición es 100. ¿Por qué ocurre esto con el agua? ¿Por qué ocurre esto con el agua? Porque en realidad el agua forma puentes de hidrógeno. Entonces, el puente de hidrógeno, ¿qué hace? Ayuda a elevar el punto de ebullición o que la molécula se mantenga estable. ¿Entendido, señorita? Entonces, la 2 es correcto también. ¿Ok? La 2 es correcto o la 2 es verdadero también. Tercero, ¿qué dice? El yodo y el CO2 tienen fuerzas de London más intensas porque presentan mayor masa molar. Bueno, el yodo tiene una masa molar de 254. El dióxido de carbono tiene una masa molar de 44.
Si nosotros lo miramos en función a los datos anteriores, solamente sin tomar en cuenta los que forman puente de hidrógeno, también sería verdadero o correcto, ¿sí? ¿Estamos, señorita? Sí, profesor. Entonces, profesor, la respuesta sería la A, Claro. porque el profesor me dio clave como B, como si es que la 3 fuese falso, por eso estaba en duda ahí. No, es fuerza del hondo. El Ya, yodo tiene una fuerza, un peso molar muy grande, ¿no? Y su fuerza del hondo va a aumentar. Mientras que en el CO2 también su peso molar es elevado en comparación al metano y al oxígeno. profesor. ¿Otra pregunta más, señorita? No, profesor, muchas gracias. No hay de qué. A ver, Galindo creo me preguntó. Galindo, ¿tienes alguna pregunta?
Profesor, una consulta. Dígame, dígame. Profesor, cuando se le quita un hidrógeno a un compuesto, ¿el compuesto siempre se va a cargar negativamente? Sí, señorita, porque generalmente lo que se le quita a un compuesto siempre son elementos positivos, que pueden ser el hidrógeno o metales. ¿Me dejo entender? Ya, profesor. Entonces, no solo el hidrógeno, sino cualquier metal que le quite, siempre se va a Claro, cargar negativamente el compuesto. sí, sí, porque el hidrógeno, como le digo, es positivo y el metal también es positivo. Ok, profesor. No hay de qué. Profe, buenas tardes. ¿Me puede ir con el problema que le mandé ahorita? A ver, voy a verlo. Mm, listo. Dice, una propiedad química importante en el agua es su capacidad de aceptar o donar un protón. Esta propiedad es conocida como autoionización del agua. Determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, uno en romanos. El protón hidratado constituye el ion hidróneo, ese es verdadero. Cuando el agua gana un hidrógeno, se carga positivamente con 3 hidrógenos porque le estoy dando una carga positiva. Ese es el hidrógeno. Se le llama ion hidróneo y está bien, la uno es verdadero. ¿De acuerdo, joven? 2. En el hidróneo hay 2 enlaces covalentes polares. Dice, no, hay 3 enlaces covalentes polares porque si ya entró un hidrógeno, el oxígeno tiene 3 enlaces. Tiene 3 enlaces. Entonces por ahí sería falso, ¿no? Después dice tercero, el ion hidróneo presenta un enlace coordinado o dativo. Verdadero. La respuesta es la D de dedo. Ahora, ¿por qué es dativo? Cuando usted escribe el hidrógeno acá, perdón, lo voy a poner acá en la hoja, por ejemplo acá, ¿no? Cuando usted escribe así, ¿no? El hidrógeno, a ver, el hidrógeno positivo, esto de que usted pone el hidrógeno positivo al agua significa algo. Este hidrógeno no tiene electrones, no tiene electrones. Pero cuando se une al agua, el oxígeno tiene 2 electrones libres, entonces él recibe los 2 electrones del oxígeno. Y como él recibe los 2 electrones del oxígeno, ese enlace se llama dativo. ¿Me entendió, joven? Sí, profe. Listo. Profesor, Profesor, si no fuera mucha molestia, ¿podría representarlo al hidróneo mediante la fórmula de Lewis? Claro, ¿Cómo se haría? lo que pasa es que no puedo escribir porque no me deja escribir la máquina, pero a ver, el hidróneo más o menos va a quedar así. Acá el, el profe, si usa Paint para dibujar, pero... Sí, yo tengo el Paint, pero no me deja en el PDF, no me deja dibujar. En el PDF. Se da cuenta, ¿no? A ver, ¿este qué me va a dejar? No, este es para Ah, poner ya, film. profe, el que está con un lacito, ese es para dibujar en el Ah, PDF. ya, 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 el lacito, ya me acordé, Ajá, sí. ese. Ya, Donde discúlpame, dice muchas líneas, gracias, líneas. joven. Ajá, El líneas. hidróneo, gracias, el hidróneo va a terminar así.
Ya entendió, ahora sí, y acá el positivo. ¿Se da cuenta, señorita? Joven se dio cuenta, ¿no? Entonces, Sí, profesor, entonces, dime. en ahí el oxígeno le estaría donando uno al hidrógeno y No, sería dos adaptivo, electrones. Mira, dos cuando yo le... electrones. Escúchame. Cuando yo lo tengo al hidrógeno así, estamos, él tiene sus electrones completos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Entiende, ¿ah? El hidrógeno tiene un solo electrón, ¿de acuerdo? Pero cuando yo lo escribo así, ¿qué significa para ti que él tenga el signo más arriba? ¿Qué significa? Que no tiene, se le ha Que no quitado el tiene, electrón. que no tiene electrones. ¿Quién se lo da? El oxígeno, porque el oxígeno lo tendría que dibujar acá, sí. Es decir, acá lo hubiera tenido que dibujar así como dice el joven. Gracias por lo tendría que haber dibujado así. ¿Me entiendes, señorita? Pero estos dos electrones, ¿de quién son? Son del oxígeno del agua. Ok, profesor, entonces ese compuesto sería débil. ¿Qué me dijiste? ¿Débil? Salud. Ajá, sería débil ante la temperatura. O sea, Claro. tendría... Ya se vuelve un ion, ¿no? Un ion. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Profe, Así, ¿podría resolver la 5 de propuestos? un ratito, ya. 5 Profe- de propuestos. Las Profesor, 5 de... ajá, sí, Dime, no, una dime. consulta. Eh, ¿Hay un nombre para cuando al oxígeno se le quita hidrógeno? No, perdón, digo, al agua se le quita hidrógeno. ¿Tiene nombre también o no? Claro, hidroxilo, pues. Quedaría el Hidroxi- hidroxilo. Pues, mira, él es el protón, ¿sí? Claro, claro. ¿Estamos? Y si tú le quitas un hidrógeno al agua, el agua va a quedar así. OH Mm, negativo, ¿te acuerdas? sí, Y él sí. es el ion hidroxilo, mientras que él es el ion protonio, ¿sí? Ujú. Listo. Me dijiste las 5 de los propuestos, ¿no? Voy Sí, abajo, profe. voy abajo. Dice, las propiedades físicas de las moléculas orgánicas como su estado de agregación, viscosidad y volatilidad están determinadas por las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas pueden ser fuertes, dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno o débiles, fuerzas de London. A continuación se presentan fórmulas de los siguientes ácidos orgánicos que son moléculas lineales, importantes en la estructura de las membranas celulares. Muy bien, vamos a ver. Y almacenamiento de energía. Tenemos el ácido acético líquido, acá está, el ácido hexanoico líquido, el ácido láurico sólido y el ácido esteárico sólido. Dice, tomando como referencia estas moléculas, determine la alternativa que presenta las proposiciones correctas. Dice, el ácido acético es líquido debido a su baja masa molar. Eso es correcto. Por eso decíamos, ¿no? A veces con carbono 1 y carbono 2 son gases, pero ya hay, por ejemplo, tiene dos carbonos, pero por el oxígeno y el hidrógeno que aumentan su masa molar, es líquido, debido a su baja masa molar. Ahora, en comparación, pues a ellos, ¿no? El ácido hexanoico, ¿cuánto es? Hexanoico, o sea que me está diciendo que desde 2, 1 hasta 6 son líquidos, y después dice, de 11 a 17 se consideran como sólidos. ¿Se da cuenta la relación de acá que me ha dado en la pregunta, no? Entonces, es líquido debido a su baja masa molar. Listo. Ya que forma puentes de hidrógeno, ¿no? Como tiene el oxígeno, va a formar puente de hidrógeno. Él también va a formar puente de hidrógeno. Acá no, porque ya es muy grande, ya impide la formación. Pero netamente ya son sólidos. Dos, el estado líquido del ácido hexanoico se explica por su moderada masa molar y
fuerzas de London de mayor intensidad. Acá, quizás hasta acá sea correcto, mire, hasta acá sea correcto. Pero acá dice fuerzas de London de mayor intensidad. Y según la lectura, ¿qué me dice acá? Las fuerzas más fuertes son dipolo, puente de hidrógeno, o débiles, fuerzas de London. Entonces no puede ser incorrecto la 2 o falso la 2. ¿Entendido, jóvenes? Acá se está contradiciendo. ¿Estamos? Profesor, entonces nunca pueden decirme que London tenga mayor intensidad, ¿o sí? No, pues si te está diciendo que según teoría, London es la de menor intensidad. ¿Me entiende la idea? Sí, sí, sí. Ya. Es decir, o sea que esta pregunta es como para que, ¿cómo dicen ustedes en matemáticas? Hay una porción verdadera y hay una porción falsa. Un verdadero y un falso, ¿qué hacen de la respuesta? La respuesta hacen que sea falsa, ¿sí o no? ¿Ya entendió? Profesor, cuando es Ujú. líquido, ¿siempre tiene baja masa molar o es por el ejercicio? Claro, hasta el C, te está diciendo que en este caso hasta el C5, C6 en este caso del ácido, hasta el No, C6. pero si me dieran otro compuesto y me dicen que es líquido, ¿también tendría baja masa molar? Claro, mira, se dice así, del carbono 1 al carbono 4 son gases, ¿ya me entendió? Del carbono 5 al carbono 11 son líquidos, y del carbono 12 a más o del carbono 13 a más son sólidos. Pero si tú miras, carbono 1 al carbono 4 tiene baja masa molar. Si tú miras del carbono 5 al carbono 11 tiene mayor molaridad que el carbono 1 y el carbono 4. ¿Me entiende, señorita? Sí, profesor. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces tenemos ya dos. Tercero, la viscosidad del ácido hexanoico es mayor que la del C11 COOH. Vamos a esto. Cuando tú me hablas de la viscosidad, tiene que ser de un líquido. Y él es un líquido, ¿me entiende? Pero él es un sólido. ¿Cómo hace que él sea viscoso o no viscoso? Ya me entendió la idea, ¿no, jóvenes? ¿Sí? Entonces, ¿debido a su menor longitud? No, esto es falso. No hay viscosidad acá, falso la tercera. Pero tenemos verdadero, falso, falso. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué dice acá? La volatilidad y tensión superficial del C17 son mayores que las del C11. Si usted habla de que se volatilizan con mayor facilidad los que tienen menor punto de ebullición. Se volatilizan fácilmente. Entonces, su volatilidad es mayor que él. Sí, él tiene que tener mayor volatilidad. ¿De acuerdo? Y luego dice, y la tensión superficial. La tensión superficial también se mide en líquidos. Él tiene tensión superficial, pero él es un sólido. O sea que él tendría mayor tensión superficial, ¿no es cierto? Pero acá sería verdadero. Ahí sería verdadero. Profe, ¿por qué dijo que era volátil? Cuando tú tienes menor punto de ebullición, eres más volátil. ¿Me entiendes la idea, no? Pero un sólido es más volátil que un líquido, profesor. No, no. Lee bien la pregunta. Acá te está diciendo, el sólido tiene mayor tensión superficial. Son mayores, dice que las del C11H23. Eso te está Pero, preguntando. ¿no me Él habla de tiene la más. volatilidad o sí? ¿Sí o no? Profesor, no hay clave. Espérate un ratito. Dice, el ácido hexanoico es líquido debido a su moderada masa molar y a las fuerzas de London que son más intensas que en moléculas más pequeñas. Ah, eso es diferente. Pero eso no pregunta acá. Acá no pregunta eso. Mira lo que pregunta acá. Dice, el estado líquido del ácido hexanoico se explica por su moderada masa molar. Hasta ahí estamos bien. Y
por su fuerza de London muy intensas, no, pero ¿en función a quién? No lo ha comparado con nadie, no lo ha comparado con nadie, porque si lo compara, ahora sí, ya tengo un punto de comparación, ¿me dejo entender o no, señorita? Entonces, lo que pasa que acá, mire lo que ha hecho el examinador, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el examinador? En la respuesta, mire lo que ha hecho el examinador en la respuesta. Lo ha comparado con moléculas más pequeñas. ¿Me dejo entender o no? Entonces, esto sí, pues si lo comparo con algo, pero acá no me dio un punto de comparación, ahí lo dejó en el aire, ¿no? Yo también pude haber tomado moléculas más pequeñas que él o moléculas más grandes que él, ¿sí o no? Y ahí hago la comparación. Entonces ahí sí va a tener una respuesta, ¿no? Sería B, acá también dice que no es 1, 2, acá sería 1, 2, 4, mientras que acá dice que es 1, 2, 3. Pero mire, yo dije la 3 es falso y acá también dice falso, ¿Por qué la ¿no? cuarta sería falsa entonces, profe? ¿Ah? ¿Por qué la 4 sería falsa entonces? Si O me sea dijo que que era acá verdadero. dice la volatilidad del CES17H35 son mayores que la volatilidad del SI por su mayor peso molecular. ¿Estamos o no? Ahora, cuando usted mide la tensión superficial, lo mide en líquidos, no lo mide en sólidos. Él es un sólido. Por eso me dejo entender o no. El C17H35 o el C18 es un sólido y él es un líquido. Entonces, por no ser líquidos, no le puedo medir la tensión superficial. ¿Ya me comprendió, no, joven? Profe, o sea, volatilidad y tensión es inversa a la masa. Claro, Ahí. claro. A mayor masa, menor volatilidad, ¿sí o no? A menor masa, mayor volatilidad. Mayor volatilidad. Ahora, recuerden, ellos dos van a formar también puente de hidrógeno, entonces a los dos le afecta el puente de hidrógeno. Entonces se está comparando. Profesor, cuando se dice que las moléculas polares, en ellas predomina la fuerza dipolo, pero se dice que también ellas también presentan las fuerzas de London, pero en sí son mayor prioritariamente dipolo. A ver, por ejemplo, ya te entendí tu pregunta. Yo tengo el CO2, ¿de acuerdo? El CO2. ¿Listo? El CO2 presenta dos fuerzas. Presenta primero las fuerzas de London y presenta las fuerzas dipolo-dipolo. Él presenta estas dos fuerzas, ¿de acuerdo, señorita? Dipolo-dipolo porque la diferencia de electronegatividades acá es diferente de cero, ¿de acuerdo? Entonces, tiene estas dos fuerzas. Ahora, de las dos, ¿quién es la más predominante? ¿Se acuerda que yo le acabo de poner que puente de hidrógeno predomina sobre dipolo-dipolo y dipolo-dipolo predomina sobre London? ¿Se acuerda? Entonces, eso es lo que le ha puesto su profesor también en la pizarra. Por lo tanto, como dipolo-dipolo tiene mayor fuerza que London y el CO2 tiene las dos fuerzas, quien predomina es dipolo-dipolo y no London. ¿Entendía la idea, señorita? Sí, profesor. Igual ocurre en el agua, mire, el agua también tiene dos fuerzas. La primera fuerza, porque la diferencia de electronegatividad es diferente, el agua presenta fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, pero porque el oxígeno está frente al hidrógeno, presenta fuerzas puente de hidrógeno, ¿se da cuenta o no? Entonces, como puente de hidrógeno es mayor que dipolo-dipolo, ¿quién predomina en el agua? Puente de hidrógeno, ¿entendió? ¿Ahora sí? Sí, profesor. Profesor, entonces, profesor, ¿me puede explicar qué se quiere referir cuando me hacen la pregunta que tienen débil fuerza de London y mayor fuerza de London?
No, te está indicando que London son fuerzas débiles, no le puedes decir que son fuerzas mayores, son fuertes. Eso es lo que le estaba diciendo ahora un momento. Acá ya te dice, estas fuerzas pueden ser fuertes, dipolo y puente hidrógeno, o débiles, quiere decir London. London no tiene fuerzas fuertes, ¿ya me entendió, señorita? Sí, Solo tiene profesor. fuerzas débiles, mientras Sí, que las fuerzas son, dime, porque estaba en duda en la pregunta 5 de donde estamos resolviendo de las dos, porque en es que dice y fuerzas de London de mayor intensidad. ujú, Y estaba dice que, comparando con la pregunta 8 de clase, donde me dicen, ¿no? Que presentan débiles fuerzas de London, pero no, porque sí, tienen menores puntos de ebullición. Por eso estaba en duda, porque me pregunta que tienen y no tienen. claro, listo. ¿Alguna pregunta más? Profesor, ¿podría hacer la 8 de clase, por favor? La 8. Esta es la 8. Bueno, han dibujado al ion acetato. Puede ser con uno o con el otro oxígeno. Al final, esta doble flecha significa que están en equilibrio. Pero, Profe, ¿quiere que lo mire? Dígame. porque creo que hay un error en la numeración porque hay doble 5. ¿Con 8 se refiere a la penúltima o a la última de clase? A ver, ya. Señorita, ¿se refiere usted a esta pregunta como 8? No, a la siguiente. La siguiente, la 9, entonces. Sí. A esta se refiere. Sí, profesor. Ya. Dice, las fuerzas intermoleculares son fundamentales para entender las propiedades físicas de las sustancias como la polaridad, viscosidad, temperatura de ebullición. A continuación se presenta una tabla con datos. Bueno, ahí está la tabla con los datos. Y si al respecto indique la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Uno en romano, dice. Las moléculas de metano, que está acá con masa molar 16, y oxígeno, que tiene 32, presentan débiles fuerzas de London, dice, presentan débiles fuerzas de London, por ello tienen los menores puntos de ebullición. Bueno, ¿por qué presentan fuerzas de London? Eso sería correcto, ¿no? Ellos presentan fuerzas de London. Pregunto yo, ¿cómo saben ustedes que ellos presentan fuerzas de London si acá tú no ves nada? Tú solamente estás viendo la pregunta, ¿sí o no? Entonces, una condición es que para que cumpla London, dice que si el metano, sus cuatro fuerzas se cruzan por un mismo punto, si las cuatro fuerzas se cruzan por un mismo punto, entonces él forma London. Él forma London. Él forma London. ¿De acuerdo? Él forma London. Pero me dice, si el oxígeno, al unirse con otro oxígeno, su diferencia de electronegatividades es igual a cero, entonces él también es London. Es la forma en que yo me doy cuenta que si es o no es London, ¿de acuerdo? Entonces, ¿son London? Sí. ¿Y qué ha dicho en una pregunta que leímos hace un momento? Que las fuerzas de London son débiles. ¿Me entendió la idea o no, señorita? Sí. Entonces, ¿qué significa el punto de ebullición? Que cuando yo caliento, trato de romper los enlaces que lo unen a las moléculas. Entonces, si presentan fuerzas débiles, las voy a romper con menor punto de ebullición. ¿Me dejo entender o no? Sí, profesor. Por eso es que la 1 es verdadero. ¿Entendió? En la 2, el etanol y el glicerol. Acá está el etanol con 46 y 92. Bueno, ya de por sí, como ambos tienen OH, van a formar puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Los dos. Presentan altos valores de punto de ebullición porque predominan el puente de hidrógeno, eso también es correcto. O verdadero, ¿entendido, señorita? Luego dice, el I2, el yodo 2 y el CO2 tienen fuerzas de London, listo, más intensas porque presentan mayor masa molar, ahora sí. ¿Por qué más intensas? El yodo 2
tiene mayor masa molar que el oxígeno 2. No me está indicando que el London es más fuerte que dipolo-dipolo. Claro, si yo lo comparo a ellos dos que tienen London, él tiene mayor punto de ebullición por tener mayor masa molar. ¿Me entendió ahora sí, señorita? Masa molar. Pero las fuerzas de London siguen siendo débiles. Estoy comparando en un grupito nada más. Baja masa molar. Baja masa molar. Baja masa molar. Ahora sí. Entonces, como el bien es pesado, tiene mayor punto de ebullición, presentan mayor masa molar. Eso sí es verdad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero, profesor, cuando dice que las fuerzas del uno más intensas, ¿a qué se refiere? A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero que me escuche, entienda, a ver. Yo coloco a dos señoritas, dos damas. Pregunto, si yo coloco dos damas, ¿dejan de ser damas ambas? No, Ya. Ahora, ella puede jalar con una fuerza, un objeto. Voy a poner una piedrita. ¿Estamos o no? Ella también la puede jalar a la piedrita con la misma, con otra fuerza, porque una de ellas va a ser más fuerte, ¿sí o no? Y lo acerca más hacia su cuerpo. Pero yo digo, el hecho que ella lo jale más cerca a su cuerpo, ¿deja de ser dama? no. Ya, igualito acá. Estas dos o estos dos elementos presentan fuerzas de London. Los dos elementos presentan fuerza de London. Pero te está preguntando si el yodo tiene fuerzas de London más intensas que el oxígeno porque tiene mayor masa molar. Eso es verdadero. ¿Entendió? Profesor, pero se vuelven más intensas cuando hay mayor diferencia, ¿no? Claro, es muy, muy, muy elevado. Como acá me está diciendo, ¿cuánto es su peso molar del yodo? 254, ¿se da cuenta, no? Entonces, si me dijeran que la diferencia, no sé, sería mínima, no sé, 34 y 32, sería que la intensidad es la menor intensidad. Claro, 34 y 32 lo vas a evaluar. ¿Quién es más intenso entre 34 y 32? Se presentaría fuerza de London, pero con menos intensidad, me podría decir la Claro, proposición. claro. Ah, ya, profesor. Ujú. Y profesor, en la pregunta 5 de clase, cuando dice, se puede afirmar que el bromo cloro, no, sí, me dice, pero poca tendencia iónica, ¿a qué se refiere con poca tendencia iónica? ¿Te refieres a este modelo de Joly? Sí, la poca tendencia iónica, ¿a qué se refiere? Mira, cloro-bromo, ¿no? Cloro-bromo. ¿Estamos? Sí, Acá está, arriba está el iónico, ¿estamos? Y en el medio está el cloro-bromo. ¿Dónde está el cloro-bromo, cloro-bromo, cloro-bromo? Acá está, ¿ok? El cloro-bromo, ¿a quién está más cerca? ¿Al iónico o al covalente? ¿Tú cómo lo ves según tu mirada? al covalente. Entonces no tiene bajo el componente iónico. ¿Me entendió la idea o no? Ah, ya, profesor, sí. Yo me estoy alejando del iónico, pero si te preguntan al revés, ¿el cloro-bromo tiene mayor fuerza covalente? Sí, porque está más cerca al covalente, ¿sí o no? Sí, profesor. Ya esa era mi duda. Gracias. No hay de qué. Habíamos quedado que las clases eran de 3 a 5, no sé si les habían dicho así, pero yo Profe, les dije, dime, la semana pasada les dije, dime, joven, ¿podría ayudarme con otro ejercicio? Lo acabo de mandar al chat. lo has enviado al chat, ya lo vi. ¿Una propiedad química? ¿A eso te No, refieres? no hay otro, No, hay no. otro abajo de sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí acá está, grandazo. 6, ¿no? Y ese es. Dice, los momentos dipolares resultantes del dióxido de azufre y del dióxido de carbono son aproximadamente 1,61 device.
y 0, respectivamente. El oxígeno es más electronegativo que el azufre o el carbono. Cada enlace azufre-oxígeno y carbono-oxígeno debe ser polar, con una densidad de carga negativa en el oxígeno. Como el CO2 no tiene momento dipolar, los momentos de los enlaces CO se deben anular exactamente. Eso solo puede suceder si los dos enlaces están en una recta. El momento neto de la molécula es la suma vectorial de los momentos de los enlaces. La existencia de un momento dipolar en el SO2 debe explicarse porque la molécula es lineal, no es lineal. Muy bien. A ver, te explico. Cuando yo, acá no puedo escribir, ¿no? Ese es el problema. A ver, acá. Cuando yo dibujo el CO2, cuando yo dibujo el CO2, según Lewis, termina así. Termina así. ¿De acuerdo? Y donde el oxígeno tiene sus pares de electrones. Entonces, como él es una molécula lineal, su momento dipolar es igual a 0. ¿Ya? Porque él es lineal. Eso te está diciendo la lectura, ¿de acuerdo, joven? Pero sin embargo, en el SO2, él termina así. ¿Y por qué termina así? Porque el oxígeno, perdón, el azufre queda con un par de electrones libres. Esto. Entonces, más o menos que la estructura se hace trigonal. Trigonal o triangular, ¿de acuerdo? Trigonal. Quiero que me entienda eso. ¿Estamos? Entonces, esta estructura es muy diferente a él, pues. Si él hubiera sido lineal, su momento dipolar es 0. Entonces acá se dice momento dipolar diferente de 0. ¿De acuerdo? Ya estamos ahí. Vamos a tu pregunta. 1. El dióxido de azufre presenta enlace covalente polar y la molécula es polar, totalmente correcto. ¿Por qué? ¿Por qué es polar? ¿Por qué presenta enlace covalente polar? Porque el azufre y el oxígeno tienen diferentes electronegatividades. Entonces, él es polar. Y como tiene acá el triángulo, es una molécula polar. Por lo que tiene los electrones libres, es una molécula polar. ¿De acuerdo, joven? 2. El dióxido de carbono es una molécula apolar y tiene una geometría molecular lineal totalmente correcto también. Lineal, ya te lo dibujé. ¿Y por qué es apolar? Porque el carbono no tiene electrones libres. ¿Me entendió, joven? Segunda. Sí, profe. Tercero, el dióxido de azufre tiene geometría molecular angular y el azufre tiene dos pares de electrones no enlazantes. Acá te lo dibujé. ¿Me entendió, joven? Estructura trigonal y dos pares de electrones libres tiene el azufre. Profesor, ¿y cuál es la angular entonces? Yo pensé que la angular era trigonal. No, 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 no necesariamente. Si el elemento central tiene electrones libres, él es polar. Claro. ¿Ya me entendió? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el examen le pueden dibujar así, ¿no? Un AB2, él es un compuesto AB2. Entonces usted mira, el A es el carbono y el B es el oxígeno, pero acá no le ponen nada. Pero sin embargo te pueden poner así, un AB2 y acá le ponen una rayita. Esta rayita es el par de electrones libres. Este modelo de ejemplo es el SO2. ¿Ya me entendió, joven? Pero, Por profe, ejemplo, dime. eso que tendría que ver con la de que dice geometría molecular angular y Claro, tiene geometría bastante molecular que ver. trigonal. Lo que pasa es que nosotros le ponemos puntitos, pero él ocupa un espacio. Él ocupa un espacio, ¿me entiende la idea o no? Sí, eso sí, ya. Entonces, en vez de que ellos se alineen, él los bota a ellos. Entonces se forma como un triángulo, ¿me dejo entender o no? Claro. Por ejemplo, la del agua, ¿cómo es la del agua? El agua tiene 4 electrones libres, el oxígeno, entonces va a ser AB2 también. Él es el oxígeno y él es el hidrógeno, ¿entendió? Entonces, por eso que el agua sale polar. ¿Por qué el agua es polar? Porque el oxígeno tiene dos pares de electrones libres, ¿entendió?
Tercero, que nos quedamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, la angular ya hemos visto, es angular y tiene pares de electrones no enlazantes, verdadero la tercera. 4. El momento dipolar resultante en el dióxido de carbono es mayor que en el dióxido de azufre. No, eso es falso. Acá, el momento dipolar, acá lo dibujé, te puse que es 0, ¿sí o no? Acá es diferente de 0. 0 no es igual a 0,1. Él es menor, ¿de acuerdo? Por eso que la 4 es falso. ¿Entendido, joven? La 4 es falso. Profe, ¿podría explicar un poco sobre la geometría molecular? Porque en la ficha vi que hay varios tipos. No, claro que hay varios tipos de... Por eso te estoy poniendo, hay un modelo que es AB2, cuando tú no tienes electrones libres en el elemento central. Entonces, él es una molécula apolar. ¿Ya me entendió, joven? Sí, 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 Apolar. sí. Si tienes pares de electrones libres en cualquier modelo, ya es polar. Polar, ¿no? Por ejemplo, hay un AB3. Un AB3 y le ponen una línea acá. ¿Tú cómo lo calificas? ¿Como polar o apolar? Como polar porque tiene par libre. Muy bien, polar tiene el par de... En cambio hay un AB3 que lo escriben así. ¿Polar o apolar? Y en este caso sería apolar porque no hay par libre ya. No hay par libre. ¿Ya me entendió, joven? O sea, Profe, el pero dibujo... aparte en la ficha menciona sobre geometría piramidal, angular, lineal, Ah, claro, diagonal pues, plano. pero depende, pues, depende de quién me estás hablando y cuántos de estos tengo. Por ejemplo, hay un A B 6. Un AB6 significa que el A, estamos, está unido a 6 Bs. ¿De acuerdo, joven? Entonces ahí me sale bipiramidal o trigonal. ¿Ya me entendió, joven? Porque acá un triángulo arriba y un triángulo abajo. ¿Entendiste la idea o no? Ujú. O sea, depende de cuántos enlaces le vas a poner al elemento central, nada más. ¿Entendido? Listo, joven. Entonces, como le digo, ahí vamos quedándonos porque a las 5 tiene que entrar otra persona, creo, al chat. Yo tenía de 3 a 5 nada más. ¿Ok? No se olviden, tienen que entrar de 3 a 5, ¿ok, jóvenes? De 3 a 5. De 3 a 5. Listo, cuídense, jóvenes, que tengan una buena Gracias, semana. profesor. No hay de qué, señores. Cuídese, profe. Igualmente, igualmente.